Soy Cristina Vanegas, soy actriz, soy directora de teatro, canto tangos, doy talleres de teatro desde hace muchos años y escribo. Bueno, me tocó pertenecer a una familia de pioneros de la televisión argentina. Mi madre, Nelly Prince, actriz, locutora, presentadora, y mi padre, Oscar Vanegas, productor. Estuvieron desde que empezó la televisión, de modo que yo siempre digo, en broma pero en serio, que mi verdadero hogar fue el viejo Canal 7. Allí pasé seguramente muchas más horas que en mi casa. Y eso hizo que tuviera también seguramente una relación con el mundo de la ficción, porque bueno, mi madre no solamente hacía televisión, también hacía teatro, también hacía cine, hacía radio. Era muy divertido para mí jugar entre las escenografías. Las cámaras eran muy grandes, entonces por ahí había una cámara que tenía un dolly, ¿no? Un carro atrás. Entonces, bueno, me llevaban los cameramans a pasear en el dolly de la cámara. Pero además el viejo Canal 7 estaba en la parte de atrás, o sea, sobre la calle Posadas y Ayacucho, del Alvear Palace Hotel. Estaba allí también Radio Belgrano. De modo que si te metías por unas puertas semisecretas, ibas a parar a los pasillos del Hotel Alvear, que eran enormes pasillos muy franceses, alfombrados con puertas y picaportes dorados y misteriosos. Después cuando vi, no me acuerdo qué película de Bergman, no sé si es El Silencio, una película que sucede, que tiene grandes tomas de pasillos de hoteles. Me acordaba mucho de esas escapadas y de esas investigaciones en lugares desconocidos, a los que se llegaba, digamos, desde el Canal 7. O, por ejemplo, mi padre tenía un programa que se llamaba Noches de Ballet, que iba los domingos a la noche, con los primeros bailarines y los solistas del Ballet del Colón, en el estudio más grande de Canal 7, y ahí yo estaba detrás de un piano, que me llegaba como por acá, porque era chica, mirando. Yo hacía danza desde los 4 años, danza clásica, y amaba realmente, de hecho creía que iba a ser bailarina, y realmente me gustaba mucho ver en vivo a estos grandes bailarines del Colón haciendo fragmentos de los ballets, digamos, más fundamentales, digamos, ¿no? Como Lago de los Cisnes, en fin, Giselle, Pájaro de Fuego, digo, ¿no? Hacían de todo y era muy hermoso estar ahí viéndolos, espiándolos. A los 10 años yo quise entrar en la Escuela de Baile del Colón. Mi padre me convenció de que no lo hiciera, de que no me presentara al examen. Me estaba preparando para hacerlo, pero él me aconsejó que esperara, que no me apurara a vincularme de una manera tan comprometida como ir todos los días a la Escuela de Baile del Colón, que era un esfuerzo enorme para compartir con la escuela en la que estaba haciendo mi primaria, por supuesto. A los 10 años empecé a escribir poesía. Mi padre escribía y mi padre fue una persona muy influyente
me regaló, cuando yo empecé a escribir, me regalaba libros de poesía y me incentivaba mucho la lectura. Lo primero que escribí fue un poema que era un soneto y se llamaba Tristeza. Y terminaba diciendo que la vida no tenía sentido, así que digamos que a los 10 años tenía ya una visión muy, muy, digamos, agnóstica y existencial y metafísica complicada, digamos, para una niña de 10 años. A los 13 me puse de novia con un actor, con Paco Fernández de Rosa, y me casé a los 16 años. Mis padres habían decidido que hasta que terminara la escuela secundaria no iba a actuar, no iba a intervenir en nada que tuviera que ver con la actuación y que me distrajera de mis estudios. Así que bueno, me casé cuando estaba en cuarto año, en el Liceo 1 de Señoritas. Terminé cuarto año casada, firmándome yo las amonestaciones, y di quinto año libre. Y ahí empecé a hacer algunas cosas acotadas en televisión, en un ciclo de teatro argentino que había en Canal 7, algunas intervenciones muy acotadas en La Familia Falcón, que era el programa en el que trabajaba mi marido. Pero no puedo fijar, digamos, en una edad real, cronológica, digamos, en qué momento dije, bueno, yo quiero actuar. A finales de los 60, digamos, que vivíamos en San Telmo, éramos vecinos de Paco Urondo y Zulema Katz, que era su compañera de aquellos tiempos, actriz. Paco Fernández de Rosa trabajaba con Zulema en teatro y la casa de Paco y Zulema era una casa abierta, era una casa a la que iban actores, poetas, músicos. Allí conocí a Juan Gelman, allí conocí a Rodolfo Walsh, allí conocí al perro Berbisky, a tanta gente. Paco Urondo me corregía mis poemas. En esa casa se escuchaba a los Beatles, en esa casa, bueno, recuerdo que cuando nació Valentina, mi hija, Paco Fernández de Rosa, digo, me regaló un disco de los Beatles que acababa de salir, que era Help. Así que no hay que interpretarlo, pero bueno, fue muy elocuente, digamos, el regalo. Nosotros estudiábamos marxismo con León Rosichner y también estudiábamos literatura argentina con Noé Gittic. Digamos que esas eran dos líneas de acción que en esos tiempos eran fundamentales en cuanto a la formación intelectual que necesitábamos tener, digamos, para pensar el mundo y para pensar el país. Cuando matan al Che fue un golpe terrible para todos nosotros, ¿no? Para lo que era la juventud de esos tiempos, ¿no? De modo que necesitamos en ese momento hacer un trabajo sobre él, sobre su travesía, y sobre esos diarios que fueron testimonio de la última travesía de su vida, ¿no? Yo recuerdo que hice un trabajo en 3 niveles, un trabajo de análisis en 3 niveles de sus diarios, que uno tenía que ver con lo estratégico y militar, otro tenía que ver con, digamos, y otro tenía que ver con su subjetividad, con los momentos en donde aparecía, digamos, en su diario algo más vinculado con su asma, por ejemplo, ¿no? Que no era un tema menor, o con, digamos,
o con pensamientos y sentimientos vinculados con su subjetividad, ¿no? Y León estaba muy contento con los trabajos que íbamos desarrollando y cómo, bueno, y cómo podíamos pensar y cómo podíamos elaborar un duelo tan inmenso como fue, ¿no? El duelo por la muerte del Che. Debuté a los 19 años en el Teatro Ateneo. Después recién empecé a estudiar teatro, como a los 20, digamos, como a los 20 años. Augusto Fernández fue mi primer maestro. Estudié 5 años con él. En esos 5 años no hice teatro. Hice algunas cosas en televisión, pero no hice teatro. Y cuando volví a debutar fue en el 73, con una obra de Taco Larreta, de Antonio Larreta, autor uruguayo, que se llamaba Juan Palmieri, que era sobre los Tupamaros, protagonizada por Alejandra Boero. Y bueno, allí me vio Alfredo Alcón y me invitó a hacer su partener en Recordando con Ira de John Osborne, una obra preciosísima. De modo que bueno, ahí ya pegué un salto mortal y empecé a trabajar. Bueno, en 50 años hubo, por suerte, unos cuantos trabajos que para mí fueron los más entrañables y los más importantes, digamos, estéticamente, ¿no? El primero podría decir que fue Romeo y Julieta, porque era un personaje que realmente quería ser. De hecho, me sabía todas las escenas de Julieta de memoria, porque las había trabajado en las clases de teatro con Fernández. La experiencia con Inda Ledesma, siendo el príncipe idiota, la versión para teatro de la novela de Dostoyevsky, El príncipe idiota, haciendo Nastasia Filipovna, fue una experiencia extraordinaria, fundamentalmente por la experiencia de trabajar con una grande, entre las grandes, como fue Inda Ledesma, ¿no? Después toda la secuencia con Alberto Ure, los ensayos públicos de puesta en claro de Gámbaro, El padre de Strindberg, Antígona de Sófocles y Los invertidos de González Castillo, toda esa secuencia de más de 7 años seguidos de producción tras producción fueron experiencias absolutamente revolucionarias para mi relación con el teatro. Y luego Iris Skakeri, por supuesto, Iris, nuestra gran bailarina y coreógrafa Iris Skakeri, me dirigió en Eva Perón en la hoguera de Lamborghini, en Salarios del impío de Juan Gelman, y luego con ella configuramos una base a partir de la cual yo después hice un espectáculo, La Morocha, con poemas y tangos, que estuvo basado también en unos ensayos y en unas pruebas que habíamos hecho con Iris. Digamos que fueron Inda, Ure y también Iris Skakeri, los 3 directores con los cuales, digamos, que hice los trabajos más conmovedores para mí, más relevantes y que creo que con mayor calidad estética. Creo que también La señora Macbeth de Gámbaro, dirigida por Pompeyo Audibert, fue un gran trabajo de Pompeyo y de nosotros, los actores, pero digamos, en cuanto a lo que fueron para mí los trabajos más así epifánicos fueron estos.
tanto en cine como en televisión son, digamos, preparaciones muy distintas. Digamos que, por ejemplo, en Infancia Clandestina, que intervine en una escena muy, muy conmovedora de la película, que según Benjamín Ávila, porque además la película está basada en su historia personal, en su historia real, el niño que es el protagonista de la película era él de niño, ¿no? Entonces esa escena que fue de alguna manera, como decía Benjamín, el corazón de la película, fue una escena por la que gané 2 premios, era la única escena en la que trabajaba en la película, y ensayamos, improvisamos, ensayamos antes de que empezara el rodaje. No siempre se ensaya en el cine, pero como en toda construcción, y la actuación es una construcción de signos fundamentalmente, digamos que el campo de ensayo es un espacio fundamental. En la televisión ahora, hace ya muchos años, que no se ensaya. Recuerdo que en un capítulo de Mujeres Asesinas, el de la pastora Milagros, no era una mujer asesina, era una familia asesina, era ella, sus hijas, los maridos de las hijas, el nieto. Y recuerdo que volvía de grabar después de todo un día en unos lugares terribles, unos galpones llenos de polvo por Liniers, unos galpones que habían sido de los ferrocarriles. Me acuerdo que estaba así como en coma 4 en casa, prendo la tele, empiezo a hacer zapping y veo una manada de leonas que salen a cazar. Y digo, oh. Voy al día siguiente a la grabación y le digo a Barone, mirá, teníamos que grabar justamente cómo salía esta familia a cazar a su siguiente víctima. Y era todo un traveling por estos galpones. Entonces les propuse a Barone y a mis compañeros que tomáramos esa imagen de las leonas que salían ¿no? en grupos, y que sus cabezas y sus miradas tenían una inclinación determinada, digamos, una impronta determinada, y que iban casi rítmicamente, acompasadamente, llevando la marcha hacia sus futuras víctimas, ¿no? Y lo hicimos, y quedó buenísimo. Digo, creo que es fundamental que los actores tengamos un campo asociativo presente, encendido todo el tiempo para... yo hablo del cirujeo, ¿no? Que los actores somos cirujas del ser, ¿no? Que vamos robando signos de acá, de allá, imágenes, escorzos, miradas, ¿no? Diferentes signos posibles para construir nuestro trabajo, ¿no? Bueno, muchas veces digo que no a proyectos, digamos que justamente el haber hecho una carrera de 50 años tan independiente significa que muchas veces dije que no. Tuve el privilegio de hacer solamente las obras que quise hacer, tanto desde la actuación como desde la dirección, tanto las que yo generé o yo con un grupo de personas, el teatro siempre es colectivo, por supuesto, como obras en las que fui convocada. Siempre tomé la responsabilidad de la elección, ¿no? Como una elección estética y ética. Para que me dé ganas de hacerlo, tiene que haber en ese guión, en esa propuesta, algo que realmente me conmueva, que algo que realmente me dé deseos de estar en ese lugar, ¿no? Si no, no lo hago. Así de simple. En este año y medio de
macrismo, he estado absolutamente presente cada vez que fue necesario salir a la calle. He salido por los docentes, he salido por el INCA, he salido por el 2x1, he ido, como voy siempre todos los 24 de marzo, a la plaza, digamos, he ido a Jujuy a visitar a Milagro Sala hace muy poco, con un grupo de compañeros artistas. Pongo mi cara y firmo permanentemente solicitadas y digamos, y consignas que circulan por internet en cuanto a apoyo a diferentes situaciones, temas que piden nuestro apoyo y nuestra solidaridad como artistas. En marcha un proceso de destrucción. Detenida la Argentina para todos. Argentina detenida es un muy buen ejemplo, digamos, de lo que un grupo de gente de la cultura, como el grupo al que pertenezco, digamos, este es un chat en el que estamos un montón de gente, actores, músicos, escritores, periodistas, productores, directores de cine y de teatro. Y digamos que Argentina detenida fue dirigida por el gran Pablo Fischerman, que acaba de partir. Hay que decir que él también fue el director de El Pacto, la miniserie que hicimos sobre el tema de papel prensa. Pablo Fischerman se infartó la semana pasada, a los 52 años. Le habían hecho un allanamiento en su productora por El Pacto, además de tener que ir a declarar a Comodoro Pi. Yo también fui a declarar a Comodoro Pi como testigo. Un disparate todo, ¿no? También el haber hecho Argentina detenida fue algo que le valió a la productora de Pablo Fischerman que varias cuentas se retiraran de su productora. Digamos que sufrimos represalias por hacer lo que hicimos, que creo que fue un pequeño objeto estético interesante, muy interesante. El primer poema que escribí, que es un soneto y que se llama Tristeza, es un testimonio de quién era yo a los 10 años. Creo que escribí mucho desde ese momento hasta ahora y seguiré escribiendo, y ya no escribo como escribía a los 10 años, por supuesto, pero seguramente algo de lo que en mi alma pasaba en ese momento, seguramente resignificándose sobre el fondo histórico, digamos, de cada momento de mi vida, algo de esa tristeza vuelve seguramente como un pentimento, digamos, a aparecer cada vez que la realidad, como en estos tiempos terribles, nos vuelve a golpear, ¿no? Algo de esa tristeza, algo de la desesperación que tenemos como ciudadanos ante lo feroz y lo impune y lo perverso que es todo lo que están haciendo, ¿no? Desde el gobierno con nuestro país. Sí, creo que seguramente, digamos que esa tristeza vuelve, pero también vuelve siempre lo que uno ha aprendido en todos estos años y en toda esta historia que pareciera que cíclicamente vuelve a repetirse en nuestro país, ¿no es cierto?, de economías neoliberales que nos
que nos hunden, que nos desmantelan, que nos arrasan y que por supuesto generan movimientos de resistencia, entre los cuales seguramente estaré siempre presente, con más o menos tristeza, pero con la decisión siempre de estar en la acción, de creer profundamente en la acción, ¿no? En la praxis. De modo que seguiré saliendo a la calle como